Hola clase, vamos a dar comienzo a lo que es la última parte del tema, que es el nacionalismo, los nacionalismos que van a surgir en la Europa del 19. Esta idea de nacionalismo se va a extender sobre todo porque, por un lado, han sido ocupados por Napoleón muchos de los países europeos y además el pensamiento que va a preponderar es el auge del romanticismo, que se va a caracterizar por la exaltación de la identidad propia, y ese Sturm und Drang de alemán que se va a extender por todos los sitios, va a ser un germen muy fuerte. De tal manera que se va a dirigir todo ese movimiento contra los estados opresores y estados multiculturales como Austria-Hungría, o estados que estaban muy divididos, pero que tenían una identidad o un idioma común, van a tender a unificarse o a liberalizarse. En este sentido van a aparecer dos tipos de nacionalismos, ¿vale? Algunos son disgregadores, quieren escapar de la opresión de un estado central, bien sea el otomano, el austríaco, el ruso o el turco otomano me refiero, de los cuales solo Bélgica y Grecia van a lograr cierta autonomía. ¿De acuerdo? Bélgica se separa de Holanda con el apoyo francés y del Reino Unido, y Grecia del Imperio Otomano también con ayuda europea. ¿De acuerdo? Todos los demás van a seguir permaneciendo dentro de lo que es el gran estado central o el gran estado multicultural. ¿De acuerdo? Otros van a crear un estado-nación como Italia o Alemania, que ya vamos a ver el caso. En este caso no son disgregadores, sino que son unificadores. ¿De acuerdo? Y en todos ellos esa ocupación francesa va a ser la que inicie la llama de ese despertar del sentimiento nacional. ¿De acuerdo? También, obviamente, las uniones comerciales, esa expansión económica, el comercio obviamente va a enriquecer a los pueblos, y es precisamente esa supresión, por ejemplo, en los estados alemanes, la supresión de las fronteras internas, va a beneficiar sobre todo ese progreso. La formación de movimientos románticos donde se afilian los jóvenes, tanto como, por ejemplo, la joven Alemania o la joven Italia o los jóvenes turcos, por ejemplo, para dar pie a lo que va a ser también posteriormente el imperio, el imperio, la creación del nuevo Estado de Ataturk, ¿no? Y sobre todo la determinación de ciertas monarquías por crear un nuevo Estado, bien sea la italiana o la alemana, como vamos a ver posteriormente. ¿De acuerdo? Si entramos ya con la unificación italiana, se va a dar en tres fases, ¿de acuerdo? Primero el rey, que es la figura central de todo este proceso, se van a liar con la Francia de Napoleón III, primero para quitarse la presión austríaca. Es derrotada en Magenta y en Solferino, y la Lombardía, que es la zona norte italiana, va a pasar al Piamonte, y Parma, Módena y la Romaña se anexionan a este. En una segunda fase, Cavour, que es el primer ministro, el artífice de esa unificación, con el apoyo del revolucionario Garibaldi y sus camisas fascetta rosa, pues por decirlo de alguna manera, es como me comentaba un alumno, es el Che del 19, pues sí, tiene un aire. ¿eh? Eh, entonces, pues bueno, va a ocupar Sicilia, el sur, y se va a juntar los dos ejércitos desde el Piamonte, desde el norte, bajada hacia Roma, y desde el sur de Nápoles, la marchada hacia Roma. Donde finalmente, pues bueno, el Véneto, que es el que queda y que obviamente estaba ocupado por Austria, va a pasar directamente a Italia, se va a incorporar, y lo que quedan son los estados pontificios. Obviamente se van a incorporar en el momento en el que Francia es derrotada en 1870, ¿vale? Que Prusia la gana y definitivamente se coloca Roma como capital de Italia. Se han unificado, ¿de acuerdo? Es el gran interés que tenían
que tenían el rey Víctor Manuel II de Piamonte y posteriormente de Italia. Si pasamos a la unificación alemana, es el otro gran país que se han cumplido 150 años de la unificación italiana y ahora se va a cumplir el año que viene 150 años de la unificación alemana. Hay cosas muy parecidas, ¿de acuerdo? Por un lado, Austria va a intentar asimilar toda la zona alemana, va a fracasar, ¿vale? Pero Prusia va a liderar un proceso de unificación. ¿Quién va a ser el que va a dirigir este proceso? Va a ser Bismarck, Otto von Bismarck, el primer ministro. En este caso, autoritario y militarista. Lo primero que hace es una guerra con Dinamarca para conseguir el ducado de Schleswig, que van a pasar a Prusia, y Holstein, que se lo disputa a Austria, de Schleswig y de Holstein. ¿De acuerdo? En este momento los austriacos van a exigir su parte de Holstein y en ese momento, pues bueno, los prusianos les ganan en guerra, con lo cual se crea la Confederación Alemana del Norte. ¿De acuerdo? Acaba de hacer la primera unificación de grandes territorios. Va a empezar un proceso industrializador y obviamente refuerza el ejército. Todo esto es posible porque previamente había conseguido el Zollverein, que es la unión aduanera. Había suprimido las aduanas interiores de todos los territorios alemanes, de todos los estados alemanes. ¿De acuerdo? Esas reformas le van a permitir al canciller, ¿de acuerdo?, partir con gran fuerza. Y aprovechando que los austriacos estaban liados en Italia, es cuando va a reclamar el Holstein, ¿de acuerdo? El siguiente paso, en el 70 al 71, el siguiente paso había hecho la reforma de Urdaneta, se había quitado del medio a Austria, y la siguiente es eliminar al gran enemigo, que es en este caso Francia. Bismarck va a provocar una guerra, le vence en Sedan y se anexiona la Alsacia y la Lorena, que son estas zonas fronterizas de aquí, en las que obviamente siempre han estado disputadas entre Francia y Alemania. En este momento, obviamente, se hunde Napoleón III, se va a generar la Tercera República, van a hacer el primer imperio alemán, con Guillermo de Prusia, que va a ser nombrado obviamente Kaiser, en este caso emperador de Alemania, ¿de acuerdo? Guillermo I. Es el momento de gran expansión alemana y ya veremos cómo va a evolucionar esto. ¿De acuerdo? ¿Qué espíritu es el que nos vamos a encontrar en ese momento? Obviamente el romanticismo, ¿de acuerdo? La exaltación, el espíritu de rebeldía, la valoración de las tradiciones, que es lo que viene a unir a toda la gente de un mismo pueblo-nación, ¿de acuerdo? El idioma, las tradiciones, las costumbres. En literatura, pues bueno, ya veis lo que surge, es un movimiento muy creativo, el 19 francés es interesantísimo, igual que el alemán o el italiano, ¿vale? Y quizás lo más interesante de todo esto, aunque no va a ser definitorio, pero bueno, porque todavía se van a estar formando esos países, es el proceso de emancipación hispanoamericano. Las causas son muy diferentes a los procesos liberales, ¿vale? Primero porque las reformas liberales del 18 no van a convencer, ¿vale? La sociedad criolla se va a oponer a ello. Y después, las ideas de la Revolución Americana y la francesa van a llegar a la América hispana. Los británicos van a tener muchísimos intereses para establecer relaciones comerciales y van a hacer muchísima injerencia en todos esos territorios.
¿Cómo va a ser el proceso emancipador? Pues tiene varias fases, ¿de acuerdo? Principalmente dos. Una al principio, de 1808 al 15, que tras la ocupación francesa y la captura del rey, la élite criolla se manifiesta en favor de Fernando, ¿de acuerdo? A pesar de, de que ya se manifestaban las ideas secesionistas, ¿de acuerdo? Por todo el territorio americano, pero no es el momento. En este caso, los británicos apoyaron la idea de permanecer todavía dentro del imperio porque había que quitarle fuerza a Napoleón. ¿De acuerdo? Una vez que Fernando VII restablece el control peninsular, pues bueno, eh, se va a empezar a acelerar el proceso de todo América. ¿De acuerdo? En México se va a frenar el movimiento independentista, ¿de acuerdo? Y el primer proceso de Simón Bolívar de crear una federación de estados iberoamericanos, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, va a fracasar. Del 16 al 24 se va a independizar, ¿vale? Con las figuras de Simón Bolívar, San Martín, Sucre, y que van a ir venciendo a los unionistas y finalmente van a configurarse de los virreinatos y de las capitanías generales los actuales estados. ¿De acuerdo? Por parte de Portugal había huido el rey de Portugal, José I, a Brasil, y su hijo Pedro se independiza allí de Portugal coronándose rey de Brasil. Consecuencias de todo esto es que se va a mantener el latifundismo de tierras, porque la revolución independentista en el fondo la hace la élite criolla, que era la que más bienes poseía, obviamente la más rica. Se va a conservar una idea de cierto caudillismo militar salvapatrias y obviamente se van a generar muchísimos conflictos armados territoriales. Casi todos los estados se van a configurar como repúblicas y va a haber un enfrentamiento del ideario liberal contra el conservador, sobre todo de las zonas más comerciales y las zonas de interior, los centralistas y los federalistas. Socialmente, el criollo va a sustituir a la élite que rechazó la independencia y se va a mantener la esclavitud y se van a desmantelar las propiedades indígenas. Esa visión de que los españoles habíamos quitado las propiedades, pues no, fue precisamente al contrario. Al desmantelarse el imperio y toda esa estructura, obviamente los primeros que lo van a padecer van a ser los indígenas, por la propia élite criolla. Económicamente, la huida de capitales les va a obligar a pedir préstamos a todos estos nuevos países que van a nacer ya endeudados. Van a abrirse al comercio con nuevos estados y entonces la situación va a mejorar, pero de partida ya parten con deuda internacional y territorialmente, ¿vale? Se abre un nuevo mapa del cual obviamente pues hoy los países son herederos, ¿de acuerdo? Es muy interesante ya que el proceso es muy complejo y todavía se están fraguando, como se puede decir, hoy en día debido a los conflictos internacionales, de los cuales, aunque no ha habido una participación, no han sido del todo, no han estado alejados del todo y obviamente, pues bueno, es parte de su historia contemporánea. Y con esto terminamos el tema y pasamos a hacer las actividades.